Bienvenidos a IB Talks. Aquí hablamos IB, pensamos globalmente y exploramos ideas que transforman. En este espacio conversamos con expertos, estudiantes, egresados y miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional. Pone atención, reflexiona y forma parte de esta gran comunidad IB. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaac Jiménez y hoy, triste pero felizmente al mismo tiempo, cerramos con la temporada y de verdad que primero quiero agradecer por haber llegado hasta acá, por escucharnos en los episodios anteriores y creo que no podíamos cerrar de mejor forma. Hoy traemos y cerramos esta temporada con una historia que inspira definitivamente. Se trata de Sergio Solís. Sergio es egresado de la segunda generación del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, quien hoy es director del Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la Universidad de Costa Rica. Además es doctor en Medicina Aplicada y Biomedicina por la Universidad de Navarra, que bueno, prácticamente es una vida marcada por la perseverancia y el impacto que la IB tal vez hizo en él. Hoy lo vamos a descubrir, así que bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isaac. Muy bien. Contame, bueno, estás acá porque tu historia de vida es muy interesante, tenemos demasiadas ganas de conocer de vos y cómo saliste de la segunda generación del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, que sabemos que es este colegio pionero en la educación internacional en los colegios públicos. ¿Cómo fue eso, de esa experiencia? ¿Cómo fue entrar? ¿Cómo fue estar? Contanos un poco de tu experiencia. Sí, bueno, en realidad yo creo que entrar al BI en su momento para mí fue un accidente. Y digo un accidente porque entré en el último momento. Yo no, yo iba a terminar mi graduación en mi colegio en el que estaba y de la nada pues aparece la oportunidad y la tomé. Me fui al colegio de Palmares y hice el bachillerato internacional. Eh, Evidentemente, pues fue algo que cambió mi vida completamente. La experiencia en sí, ver a todo un pueblo movido por un proyecto, ver cómo todos los padres de familia estaban movidos porque el colegio resurgiera y saliera este proyecto tan bonito y espero que siga siendo así, pues la verdad es que era muy conmovedor para uno como estudiante en su momento. Cuando vos pensás de tu experiencia en el programa y lo que viviste, ¿qué se viene a tu mente? Recuerdo mucho, por ejemplo, las giras que hacíamos. Tengo recuerdos de cuando íbamos a los otros colegios, cuando veníamos aquí a San José, cuando nos llevaban a cerros por ahí a ver cosas de biología y la naturaleza. Eso es como lo que más recuerdo. Recuerdo también mucho las oportunidades que tuvimos de compartir con los estudiantes del United World College que estuvieron en Palmares, luego nosotros vinimos aquí a Santana. Entonces eso como que fue como muy bonito. Y sobre todo, obviamente, las clases, cómo las clases eran completamente diferentes a lo que ya estábamos acostumbrados, cómo los profesores nos motivaban muchísimo, ¿no? A estudiar, a aprender, a ver las cosas de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo eso. ¿Qué desafíos recuerda? Porque si fueron hace ya bastantes añitos, ¿cuántos fueron? 13, son 15 yo creo, desde 15, que ok. salí del colegio. ¿Qué desafíos recuerda usted que haya vivido durante su experiencia IB? Al principio fue muy difícil, sobre todo porque yo creo que los profesores no estaban tan preparados, había todavía un poco de miedo porque evidentemente éramos la segunda generación, hasta ese momento pues no había salido ninguna, no sabíamos si el proyecto iba a servir o no iba a funcionar y entonces existía ese miedo como de esto que estamos haciendo realmente funciona o no funciona, va a funcionar, no va a funcionar, cuando salgan, ¿qué va a pasar? Pero yo creo que después del éxito que tuvo, la verdad es que fue como todo el mundo súper tranquilo, ya todo el mundo como que lo normalizó, por así decirlo. Y hoy por hoy yo creo que en Palmares hacer el BI es como algo que se ve normal dentro del mismo pueblo. Sí, qué bonito porque justo como usted lo menciona, Palmares es una zona alejada del centro de la ciudad, ¿verdad? Y a pesar de eso creo que hace un poco más complejo todo el asunto y como decías vos, ser la segunda generación la tenía un poco compleja, ¿verdad? Por el hecho de que no había como retrospectiva, no habían exámenes que ustedes pudieran como tanto practicar, incluso hasta en su propio idioma, ¿verdad? Como eso lo hacía un poco más difícil. ¿Qué aprendizajes cree usted como que el día de hoy sigue usted guardando de esa experiencia IB? ¿Qué cree usted que la IB hizo en usted que cambiara su vida o esa esencia para su vida profesional hoy en día? Curiosamente, algo que yo siento que es culpa del IB y hoy tal vez no lo culpo tanto, es que a mí no me gustaba leer.
Y mi mamá siempre me decía, es que usted tiene que leer más porque la gente que lee es la gente que sabe hablar, es la gente que sabe cosas. Usted tiene que seguir leyendo. Y recuerdo que en el IB de la nada, primer año, nos dicen, estos son todos los libros que vamos a leer este año. Y nos dieron, no sé, 12 libros. Y yo dije, o sea, imposible, ¿cómo yo me voy a leer 12 libros en un año? Y después de eso fue como muy interesante porque como que cogí el hábito de la lectura y hoy por hoy, no sé, me leo casi que un libro a la semana, una cosa así. Qué bonito, porque justo a eso que hablamos de retrospectiva, cómo era usted antes y cómo es ahora, justo también quería preguntarle por ese lado, cómo, no sé, tal vez usted me puede contar si el IB tuvo algo que ver, si descubrió algo usted ahí, cómo usted llegó a estudiar lo que usted estudia, bueno, lo que ya usted es profesional, ¿verdad? En imagenología, biomedicina, ¿cómo llegó usted ahí? ¿Tiene algo el IB que ver o no? Yo creo que sí. Y yo creo que la mayor culpa fue ITGS, TISCs, que Ujú. nosotros le llamamos. Que ya no se llama Eh, TIS, por cierto, se llama Sociedades Digitales, cambió hace dos Gracias. años. Sí, yo creo que fue culpa de ahí porque ahí descubrí como que me gustaba mucho la Mm, tecnología. Sí, cuando yo salí del colegio, pues mi idea era estudiar medicina y estudiar algo relacionado con la ok. salud, pero no sé por qué tenía clarísimo en esa época que yo quería estudiar en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que la mayoría de estudiantes del IB siempre tienen como esa pasión por salir fuera del país. Yo por alguna razón tenía más bien la pasión al revés y quería estudiar aquí en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando salí del colegio y iba a entrar a medicina, pues al final, igual, otro accidente, no entro a medicina, termino escogiendo otra carrera y ahí es donde aparece imagenología. Y fue en realidad, yo creo que como un golpe de suerte, porque bastó con llegar a la primera clase y decir, esto era lo que yo quería estudiar realmente. Es como yo junto la tecnología con la salud y puedo ayudarle a una persona, pero a través de la tecnología. Y justamente ahora acordándome, fue una tarea de TISC en la que yo estudié un poco cómo los rayos X era que hacían estas imágenes y eso fue lo que yo dije, mira, yo sé algo de esto, por ahí me puedo ir. Qué bonito, porque creo que, bueno, a mí también me pasó algo muy parecido y creo que eso es lo bonito del IB, como que te permite de cierta forma explorar en diferentes áreas del conocimiento y descubrir en qué fijo eres bueno y en qué no, en qué te gusta, qué te da más pereza, en qué encuentras más motivación, si eres bueno en historia, si eres bueno leyendo o analizando como literatura, o si tal vez te va mejor en el otro idioma, ¿verdad? Y creo que también el IB nos permite eso, nos da esa flexibilidad como de experimentar y aprender un poco de todo y echar para nuestro saco, creo así, creo que lo que nos gusta, ¿verdad? Parte de su trayectoria como profesional implicó movilizarse a España por un buen tiempo, ¿verdad? Fuiste a la Universidad de Navarra. Contanos qué fuiste a hacer allá. Otro accidente. En realidad, cuando yo, bueno, yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica y cuando yo le digo a mis estudiantes que la profesión que uno elige o lo que uno hace al final son accidentes, son cosas incidentales que simple y sencillamente pasan en la vida, yo veo mi formación también como un accidente y curiosamente porque pues yo al salir de la universidad dije, voy a trabajar en un hospital. Eso fue lo que yo estudié, eso es lo que voy a hacer. Y justamente empecé a trabajar en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social y me gustó mucho el tiempo que estuve ahí. Pero curiosamente no tenía ni 3 meses de trabajar ahí, sonó el teléfono, me llamaron que había una beca para una persona que quisiera hacer una maestría, que tenía que hacer una maestría en investigación y yo dije, mira, pues a mí me gusta la investigación, puede ser que me vaya por esa rama. Empecé a buscar universidades, a ver dónde había una maestría en investigación que se adaptara a lo que estaban pidiendo en la beca y curiosamente apareció la Universidad de Navarra. Recuerdo muy bien que le pregunté a la jefa de Asuntos Internacionales en la UCR porque tenía varias opciones de universidades que a cuál elegía. Y ella me dijo, no, váyase a la Universidad de Navarra, hablan español, la gente es un poco más accesible en vez de irse a otro país que tal vez son más fríos o que no hablan el idioma. La universidad es súper buena y te va a gustar mucho para hacer la primera experiencia que vas a tener fuera del país. Y así fue como llegué a la Universidad de Navarra. Qué bonito. Y es que, si mal no me equivoco, tenés poco tiempo, ¿verdad? De haber vuelto de allá. Sí. Y bueno, llegaste a Costa Rica también tomando un cargo muy importante para la Escuela de Imagenología también. Eres ahora el nuevo director, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, qué retos tener ya el liderazgo de una escuela tan importante, ¿verdad? Que como dice usted, de la Universidad de Costa Rica y demás. ¿Qué retos tiene dirigir un departamento como ese? Bueno, reto en realidad fue un reto muy grande porque yo regresé al país en marzo
y desde marzo, pues a las semanas ya me habían dicho que él iba a ser el nuevo director. Entonces, obviamente, había un reto importante que asumir. Sí, es cierto que ya había tenido experiencia en la universidad, había estado en el departamento un par de años, pero pues, al volver y que de la nada me digan, ahora vas a dirigir el departamento, pues era obviamente un poco complicado y al principio me causó un poco de miedo. Pero en realidad, con el tiempo, con estos meses que llevo en el cargo, lo que he visto es que en realidad son cosas que se resuelven en el día al día, son problemas de estudiantes, profesores, cursos, matrículas, que en realidad yo creo que la institución como tal, la UCR como tal, es un monstruo enorme que camina solo, entonces al final no es tan complejo el proceso o lo que uno en realidad hace. Qué bonito, porque creo que también algo muy valioso de su historia y que creo que cabe destacar es que usted viene de un colegio público, ¿verdad? Y creo que también eso habla mucho de las ganas y el deseo que usted tenía de superarse como una persona y también como profesional, y que esa historia de venir de un colegio público, de verdad, de venir de una zona alejada, tener que movilizarse a San José, luego tener que irse a otro país, ¿verdad? A otro continente incluso, como todo eso demuestra también el amor que uno tiene como por ser alguien, ¿verdad? Por cambiar la sociedad, por mejorar como persona, como profesional. Y creo que también ese episodio y la esencia de él es inspirar también a otros con su historia. Entonces también le quería preguntar qué mensaje usted le daría a esas personas, a esos estudiantes que quieren buscar oportunidades y ser alguien también para la vida. Sí, en realidad yo creo que tenemos una suerte inmensa de que vivimos en un país que nos da esas oportunidades. Yo tuve la oportunidad, como usted dice, de estudiar bachillerato internacional en un colegio público. Tal vez en un colegio privado no lo hubiera podido hacer porque pues la oportunidad no existía. Tuve la oportunidad después de entrar a una universidad pública y tuve beca en la universidad pública casi que todos los años. No beca socioeconómica, sino más bien beca porque en realidad yo participaba, era asistente, hacía un montón de cosas y nunca tuve que pagar nada en la universidad. Y obviamente después que la misma universidad fuera la que a mí me diera una beca para ir a hacer una maestría y que después de esa maestría me permitiera acceder a otra beca para hacer el doctorado, es como realmente agradecer y de ser un poco también responsable a la hora de ver, ¿no? Cómo el país en el que vivimos, gracias a Dios, nos ofrece esas oportunidades a personas como yo que salieron de un pueblo en medio de Alajuela, digamos, porque eso sigue siendo Palmares, pero Ujú. yo siempre veo eso, digamos, como si las oportunidades están ahí, cómo uno las va a desaprovechar. Me surge la duda de si algo queda o qué cree usted que queda del IB en usted al día de hoy. ¿Qué diría usted en qué cosas usted sigue encontrando como esos factores que usted dice, ay, esto recuerdo que lo aprendí en el IB, o de fijo esto es porque yo me gradué del programa? ¿Qué cosas sigue viendo usted en su día a día que tienen que ver con eso? Curiosamente, ahora como profesor aplico muchas cosas del IB, sobre todo a la hora de hacer exámenes. Eh, Pienso muchísimo cómo formulo las preguntas, cómo hago un examen, porque yo digo, es que no tiene sentido que yo les haga las mismas preguntas, lo que don Steve siempre dice de la bulimia, de la educación, de ¿para qué le voy a preguntar algo que ya está en la presentación si igual de alguna manera ya se lo aprendió? Entonces mis estudiantes siempre dicen que mis exámenes son muy complicados. Y entonces yo digo que, bueno, eso tal vez es culpa del IB. Qué bonito, porque justo con esto y que usted es docente también, me viene a la cabeza solo como este concepto de liderazgo, ¿verdad? Qué importante es aprender a ser líder, y creo que esto de cierta parte también viene de lo que uno va aprendiendo como en el IB, ¿verdad? ¿Qué diría usted sobre el liderazgo? ¿Qué consejos, qué maneras, cómo usted ha aplicado este concepto? Porque a lo que he escuchado es un concepto que usted tiene muy relacionado como con su trabajo, su ámbito profesional, y creo que también el IB tiene mucho que ver con esa parte de desarrollar ese tipo de habilidades. Y también quería aprovechar para preguntarte también cuál crees que es el atributo del perfil IB que vos crees que es el que más destaca en tu personalidad. Sí, bueno, el liderazgo obviamente es súper importante. Yo creo que las actividades, por ejemplo, CAS que hacíamos son las que de cierta manera van forjando ese carácter importante en la persona, porque uno entra de una manera al IB y sale completamente diferente, aunque las personas no lo vean. Curiosamente, tengo dos estudiantes del IB en uno de los cursos que doy en la universidad y ellos me decían, es que el IB no sirve para nada. Y yo me quedé así como,
¿cómo va a decir que no sirve para nada si yo también hice IB, ustedes hicieron IB? Si ustedes no notaron ese cambio dentro del IB, o sea, no lo veamos así. Y yo creo que es por ese pensamiento, esa idea de que, bueno, el papel tal vez hoy por hoy sí tiene un valor muy importante, pero es cierto que tal vez en la universidad no te lo van a pedir o no te lo van a pedir a la hora de aplicar a un trabajo. Entonces, como que le restamos un poco de importancia al mero trámite burocrático, pero en realidad yo creo que sí nos forjó un carácter y nos forjó una forma de ser completamente distinta que si no lo hubiésemos hecho. ¿Cómo aplico esto yo en mi trabajo? Pues, obviamente, todos los días. Todos los días tengo que tomar decisiones, todos los días tengo que ser un líder positivo, todos los días tengo que ser una imagen para mis estudiantes de que vean, pues, que las cosas tal vez se pueden hacer de manera diferente o podemos pensar de manera diferente si no pasa nada. La Universidad de Costa Rica es una cosa enorme y tengo estudiantes de todos los estratos sociales, de todas las formas de pensar, de todas las religiones y justamente en un aula pues tengo que ser una persona con un pensamiento meramente global, una persona sumamente reflexiva, obviamente también consciente del contexto en el que estoy dando clases y pues ser capaz de ver también esas pequeñas cosas que nos califican a cada uno como personas. Qué bonito porque justamente eso que usted decía de que ahora la gente, hoy hay estudiantes que piensan el IB, ¿verdad? Como tal vez un paso innecesario o no debía hacerlo, pero creo que también la gente tal vez es porque se esperan algo más tangible, como un retorno de inversión, diría yo, como más físico. Y creo que también parte de la experiencia IB es entender que mucho es como implícito, mucho es como mental, es como desbloquear un paradigma de vida, digamos, y una forma de vivirlo de manera diferente. Y creo que ese es el valor que nos da el programa, que al día de hoy también, pues yo lo he vivido y doy fe de que eso es así justamente. Y ya para terminar y llegar a la conclusión de este episodio, sí me gustaría que usted tuviera un espacio también para hablarle a la gente que nos oye, darles un consejo, algo que quiera compartir, que para usted sea muy valioso, que crea que merezca la pena compartir. Sí, en realidad yo creo, bueno, en mi época cuando yo estuve en el BI, yo recuerdo que la gente siempre decía, no, es un año más de colegio, la gente se va a atrasar, es un año y tal. Hoy por hoy yo ese año lo veo como nada. Si el BI hubiese durado 3 4 años, igual lo hubiese hecho. Obviamente se lo está diciendo una persona que lleva estudiando muchísimos años porque hice una carrera de 5 años, después hice un doctorado de otros 5 y la maestría. Entonces, para mí ese año en realidad no significa nada en la balanza. Obviamente también fue porque tuve la oportunidad de verlo de esa manera. Pero yo creo que hoy por hoy la mentalidad de las personas, de los estudiantes, tanto que hacen BI como de los que están saliendo de los colegios es, no, ese año no me puedo atrasar, yo tengo que ir y estudiar lo más rápido posible porque tengo que ponerme a trabajar. Eh, yo creo que es un error ver lo que estudiamos al final como hacerlo rápido para ponerme a trabajar, porque eso al final nos define como personas. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿usted quién es? Esa persona inmediatamente le dice lo que estudió. Ah, yo soy abogado, ah, yo soy ingeniero. ¿Por qué nos tomamos tan a prisa ese proceso de definirnos como persona simplemente por el hecho de que queremos ir a trabajar y generar dinero? Yo creo que en ese momento hay que ser un poco más conscientes de qué es lo que queremos ser, qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida, cómo nos vamos a definir como persona y ver realmente si ese año más o no es tan importante como nosotros pensamos. Bueno, Sergio, yo creo que, bueno, nada más que agradecer que nos haya acompañado en el episodio de hoy. Qué bonita forma, creo, de cerrar esa temporada con una historia de éxito. Les contaba hace poco al grupo de trabajo de nosotros, al grupo de la fundación, lo bonito que fue crear este proyecto tan interesante como fue el podcast. Tuvimos la oportunidad de traer a estudiantes, traer a profesores, egresados, hablar de la historia, ¿verdad? Y creo que también algo que era muy valioso que no podíamos perder era también contar historias de éxito de personas que ya han pasado por este proceso del IB, ya inclusive lo ven en retrospectiva y es parte de su vida, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que después del IB también viene toda la vida por delante, ¿verdad? Y cómo las decisiones que toman personas como usted también hacen estas historias de éxito más valiosas y creo que para muchas personas puede ser muy bonita esta historia, muy conmovedora, muy inspiradora también. Y no, nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy. Bueno, y también agradecer que en este tipo de espacios hay
empresas como las brújulas que nos acompañan, Automercado, BRIT, AFZ, que han creído en que la educación es un portal importante para impulsar la vida de las personas que atraviesan el programa del Bachillerato Internacional. Estamos demasiado agradecidos por contar con este espacio, con este tipo de oportunidades y proyectos que lo que hacen es crear sinergia entre los diferentes colegios, ¿verdad? Públicos y privados, entre profesores, docentes, egresados, que al final es eso. Creo que ese es el mensaje que dejamos en esta temporada, que ninguna voz es menos, que todos tienen algo interesante que contar, que de todo se puede aprender y bueno, esperamos que esta historia de éxito de Fijo haya sido para ustedes un caso motivador, que los inspire, que siembren ustedes esa semilla para ser mejores profesionales y humanos siempre. Muchísimas gracias y esto fue Ivy Talks. Esperamos que les guste y nos estamos viendo pronto. Esto fue Ivy Talks. Si te gustó, compartilo y si no, también. Seguinos en nuestras redes sociales @IvyCompas y espera nuestro próximo episodio. Nos escuchamos pronto.